En un nuevo balance sobre la pandemia en nuestro país, el ministro de Salud, Enrique París, reconoció que cerca de 20 funcionarios de salud, de los más de 8.000 que han sido inoculados, presentaron efectos adversos menores, entre los que se encuentran fiebre, dolor en el brazo y hormigueo. Para conocer más detalles de estas reacciones que puede generar una vacuna, está con nosotros Ignacio Silva, infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Nicolás, buenos días. A ver, ahí lo explicaba el día de ayer el reporte diario del ministro de Salud. De 8.000 funcionarios de la salud que han sido inoculados, 20 han mostrado estos efectos adversos, pero apuntaba a que son efectos adversos que se pueden dar con cualquier vacuna, dejando claro de alguna manera de que no hay ninguna situación extraordinaria para una vacuna que obviamente tiene distintos elementos que en parte de la población genera certidumbre. Sí, así es. Toda vacuna, todo medicamento inyectable tiene algún grado de efectos secundarios que son principalmente a nivel local, que son secundarios a la inyección, en el sitio de inyección. Incluso esto se ve en los grupos placebo, porque una inyección intramuscular produce dolor, puede producir enrojecimiento, algún malestar a nivel local del brazo donde se inocula. Y claro, como la vacuna además trae consigo algunas sustancias que pueden producir un poco de inflamación, se agrega en algunos y muy pocos casos fiebre, mayor enrojecimiento, incluso puede haber un pequeño malestar general, pero que en la inmensa mayoría de los casos esto es absolutamente transitorio y no dura más de 24 o 48 horas, y que sea además con medidas básicas como un poco de calor local o algún analgésico como paracetamol, y no produce mayores inconvenientes. ¿Los efectos adversos al ser vacunado van a depender de cada persona? Pensando obviamente en los perfiles bioquímicos, biológicos, en algún minuto también, más que en algún minuto, en la vacuna Pfizer-BioNTech se ha recomendado no suministrársela a personas con alergias graves, por ejemplo. Absolutamente, es muy dependiente de la reacción de cada persona, y quiero hacer hincapié en el punto que tú mencionas porque es algo que se ha preguntado harto en relación a las reacciones alérgicas. En general en el mundo hay un concepto de alergia generalizada cuando uno habla de los antibióticos, de algunos medicamentos, ¿no? Yo soy alérgico a tal cosa o alérgico a otra. La verdad que una contraindicación para esta vacuna y en general para todas las vacunas son reacciones alérgicas severas, personas que han estado hospitalizadas por un shock anafiláctico, por una reacción alérgica grave, y además está la posibilidad de saber cuáles son los excipientes o los contenidos de la vacuna para saber si es que hay algún antecedente de alergia previa a alguno de estos componentes. Pero la verdad que es rarísimo. Yo quiero ser súper enfático en que las personas alérgicas o que han tenido alguna reacción alérgica leve, algún medicamento, algún alimento, incluso alergias estacionales, no tienen ninguna contraindicación para ponerse esta vacuna. Incluso el procedimiento de vacunación incluye un periodo de vigilancia de 15-20 minutos, que es donde se producen la mayoría de las reacciones alérgicas graves, en caso de que hubiese alguna complicación. Pero la verdad que es rarísimo. Ayer se hablaba de hormigueo, dolor en el brazo, que son súper habituales, digamos, cuando uno se vacuna. Y otro efecto adverso que se mencionaba del Ministerio de Salud era la fiebre, que algunos dicen, claro, también está incorporada, pero considerando que esta es la de Pfizer-BioNTech, que es la que actualmente está autorizada y está siendo suministrada en Chile, ¿es algo normal, habitual que también se genere fiebre? ¿Y cuánto tiempo debería darse esa fiebre? Porque obviamente también va a depender muchísimo del grado de fiebre y cuánto tiempo se extiende. Absolutamente. Es completamente normal, esperable. Todas las vacunas, en algunas personas, insisto, esto no es algo general para nada, se da en algunos casos, pero pueden producir fiebre como una respuesta del sistema inmune a este movimiento, este despertar inmunológico que produce la vacuna. Es totalmente esperable y habitualmente no dura más de 1 o 2 días máximo. En general es transitorio, y como te decía, esto con un paracetamol o con medidas básicas de control de temperatura cede sin ningún inconveniente. Ignacio, en tu experiencia, lo que has podido notar, hemos hablado muchísimo de las dudas que parte importante de la población, hay que decirlo, tienen con respecto a estas vacunas.
principalmente porque se desarrollaron en poco tiempo. Ahí hay una explicación bien simple. Desde hace 4 o 5 años que el coronavirus, SARS, MERS u otras expresiones se ha estado estudiando. Entonces eso también permite, sumado a que todos los recursos y todo el interés está en generar vacunas contra el COVID-19. Pero igualmente la duda está ahí. ¿Cómo has notado tú esa percepción por parte de la ciudadanía? Y que no solamente se da en Chile. Por ejemplo, estábamos viendo la situación de Argentina. Están con la Sputnik 5, que ha tenido también una discusión bien intensa, donde algunos médicos no han querido aún vacunarse, por lo menos lo que estábamos escuchando en el relato de medios de ese país. Sí, creo que es súper importante hacer una muy buena campaña comunicacional sobre los beneficios versus los escasos riesgos de una vacuna. Estas son vacunas, todas, las que se han ido autorizando a nivel mundial, que han pasado por rigurosos procesos de control de eficacia y de seguridad. Los resultados están publicados y son de acceso público. Y no se ha saltado ninguna de las etapas críticas en el proceso de una vacuna. Es cierto que son plataformas novedosas, pero no nuevas, no se inventaron para el coronavirus. Se lleva muchos años investigando en el RNA mensajero, en los vectores virales. Lo que pasa es que con esta pandemia se dio la oportunidad de una importante inversión económica, cosa que en la investigación no es muy frecuente, claro, y disponibilidad de recursos humanos y además de pacientes, porque es una pandemia que afecta a todo el mundo y por lo tanto voluntarios hay en todos lados. Entonces es más fácil obtener el número necesario de pacientes para hacer estudios clínicos, pero todo lo que se aprueba, sobre todo por las agencias internacionales de mayor prestigio, la FDA, la Agencia Europea, ha pasado por procesos rigurosos de evaluación de seguridad. Ahora, otro punto que genera duda es, por ejemplo, en Chile se han generado convenios con alrededor de 4 o 5 entidades que desarrollan vacunas. La persona que no sabe sobre el tema dice, bueno, pero ¿con cuál me quedo yo? ¿Con cuál me vacuno? Porque claramente todas son distintas. De hecho, la de Pfizer-BioNTech, la gran mayoría tiene 2 dosis. La de AstraZeneca, si no me equivoco, tiene 1 dosis. Ya ahí hay una diferencia relevante. Y está el punto del ARN mensajero, que es la técnica innovadora que se aplica en la vacuna de Pfizer-BioNTech a diferencia de las otras. Es decir, tenemos un pool de vacunas que están en proceso de aprobación, de ver todo lo que son la fase clínica también en algunos casos, pero son distintas. ¿Eso también genera algo de duda en la población? Sí, como decía antes, todas cuando se aprueben, y las que se aprueben, van a haber pasado por un proceso de validación que en el fondo van a estar certificadas. En la situación de pandemia en la que nos encontramos, creo que no da para ponerse a elegir qué vacuna ponerse. Hay que ponerse la que tengamos disponible siempre y cuando haya pasado por todos los mecanismos de control de seguridad. Y una vez que haya pasado la pandemia y hayamos logrado vacunar al menos al 70% de la población, con las vacunas que vayan llegando, todas aprobadas, siempre súper importante, tal vez, y es muy probable que necesitemos anualmente o al menos durante un tiempo refuerzos de vacuna y quizás ahí ya empezar a ver en el tiempo cuáles son las vacunas que mostraron mayor duración de la inmunidad o a largo plazo menor cantidad de efectos adversos, mayor seguridad. Pero en la situación en la que nos encontramos, en la cual tenemos que vacunar a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo posible, tenemos que usar todo el recurso que tengamos disponible, siempre, insisto, que haya pasado por las pruebas de control de eficacia y seguridad. Uh-huh. Ese control de eficacia y seguridad, recuerdo yo cuando estaba el panel de expertos revisando lo que era que finalmente fue la aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech, en algún minuto se notó también que era necesario, estaban todos los puntos positivos con respecto a la vacuna, pero se decía había que fortalecer la farmacovigilancia, porque aquí obviamente están los estudios, pero con un periodo de 1 año. Es decir, y menos, digamos, en términos de meses de la fase clínica que se ha desarrollado. Tiene que haber una constante monitoreo, como siempre ha existido en Chile, pero me imagino que más a fondo con respecto a estas vacunas. Sí, de todas maneras, es muy buen punto. Una de las cosas distintas de este proceso de aprobación, que son vacunas aprobadas en el contexto de emergencia, es el tiempo de seguimiento de la eficacia y de la seguridad. Y Chile tiene una vasta experiencia en vacunas y es un líder a nivel de Latinoamérica y mundial en procesos de vacunación y seguimiento y monitorización de las vacunas. Y efectivamente la farmacovigilancia, que consiste en la notificación y registro de los eventos adversos que produce cualquier fármaco, sobre todo fármacos que se integran recientemente al país,
es fundamental y en el país la lidera el Instituto de Salud Pública y siempre lo ha hecho de muy buena manera, en colaboración con los vacunatorios o los sitios donde se administra la vacuna, y en este caso también con mucha colaboración de la ciudadanía. Es importante que cada persona que reciba la vacuna notifique cualquier efecto adverso o cualquier síntoma que considere que puede ser un evento secundario. La verdad es que la mayoría de las veces se descarta y se considera que no fue un evento secundario a la vacunación, pero es importante notificarlo y que se haga el estudio pertinente. A las personas que se han vacunado actualmente, los funcionarios de la salud con la vacuna de Pfizer, se les está haciendo un seguimiento estrecho por parte del ministerio y por parte de los centros de salud en los que se ha administrado, para que se reporte cada uno de los efectos secundarios, no importa lo mínimo que sea, porque, como tú dices, este proceso de farmacovigilancia en vacunas que se han estudiado por poco tiempo es fundamental. Claro. O sea, se mantiene lo que es el nivel de farmacovigilancia, pero de alguna manera se genera en un proceso inédito, en una vacuna que tuvo esta aprobación excepcional en caso de emergencia. Así que también eso tiene que generar una mayor o potenciar en ese sentido el monitoreo constante. Así es, aquí es fundamental la participación de todos y ser muy... llamar mucho a la participación de la ciudadanía en la notificación de efectos secundarios. En este punto, ¿qué te parece lo que ha sido la segmentación de grupos por los cuales van a ser vacunados de aquí a todo el 2021? Porque recordemos que aunque sean aprobadas 4 o 5 vacunas, igualmente va a ser un proceso largo en términos de las dosis que vayan llegando y también este fin tan ambicioso que es vacunar a por lo menos el 80-70% de la población chilena. Sí, este ha sido ampliamente analizado por el Consejo Asesor, por el Programa Nacional de Inmunizaciones, y no solo en Chile, a nivel mundial. Por la escasez de vacuna en esta primera etapa, se privilegia vacunar a las personas que atienden a los enfermos, porque lo primero que necesitamos es tener listo nuestro sistema asistencial para recibir una eventual segunda ola, porque es muy poco probable que logremos vacunar a toda la población o al 70% antes de al menos empezar con una segunda ola. Entonces tenemos que tener al personal de salud, que ya está cansado y muchos han enfermado, disponible para atender a los enfermos. Eso es lo primero. Es como cuando uno va en el avión y salen las mascarillas de oxígeno y primero se pone el oxígeno el adulto y después el niño, porque es la única forma de poder atenderlo. Después, los pacientes crónicos o enfermos crónicos y adultos mayores, que son finalmente los que tienen mayor tasa de complicaciones, los que se hospitalizan, los que finalmente requieren ventilación mecánica y que tienen riesgo de fallecer. Por lo tanto, son un grupo prioritario. Y por último, la población general, joven y sana, que en el fondo nos va a permitir alcanzar esta inmunidad de rebaño para poder protegernos a todos y todas y evitar que el virus se mantenga en la comunidad. Así que la verdad que ha sido bastante analizado, tiene mucha lógica. Obviamente, si tuviésemos la posibilidad de vacunar a todos al mismo tiempo, esto no sería necesario, pero no es la realidad ni en Chile ni en el mundo. Sí. Antonio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas buen día.